40 años. Te dicen fácil. Yo me acerqué a través de mi hermana, la mayor. Crecimos en un hogar muy tranquilo, la verdad. Mis padres se llevaban muy bien. Nosotros como hermanos en lo que cabe también. Pero siempre tuve en mi corazón el anhelo de algo más profundo que una religión. Y por ese vacío que tenía en mi corazón y esa búsqueda, fue que estudié la carrera de filosofía, tratando de encontrar ahí la respuesta, pero la verdad que no la encontré. Yo clamaba y decía: Dios, ¿dónde estás? Quise regresar muy frecuente a la iglesia, pero seguía yo con ese vacío. Y cuando mi hermana me empezó a compartir de Cristo, desde un principio me daba cuenta que eso era lo que estaba en el fondo buscando, pero mi orgullo no me permitía aceptarlo. Poco a poco fui sintiendo más la necesidad y la situación fue que ya mi relación en mi matrimonio estaba muy mal y decidí embarazarme para ver si de esta manera las cosas se arreglaban y no se arreglaron, y ahí me angustiaba mucho. Decía, ya no somos nada más él y yo, sino ahora viene una persona. ¿Y qué le voy a dar a esta persona, a esta personita, si ni siquiera sé yo lo que quiero? Finalmente un día ya, desesperada, en el jardín de la casa, le pedí perdón a Dios y le pedí sobre todo que me cambiara y que me ayudara a ser la esposa que él quería y la mamá, la madre. Ya había nacido Mariana, en ese entonces tenía un anito. Me tardé unas semanas en confesarle a mi hermana que ya había recibido a Cristo. Empecé luego a estudiar la Biblia, primero con ella y después con otra persona. Y los discipulados empezaron a ser mi gran tesoro, la verdad. O sea, yo nada más esperaba los miércoles para ir a la predicación a casa de Juan Manuel y los martes para mi discipulado. Yo a Pancho nada más le decía, pues estuvo muy bonito. Él me dejaba ir si dejaba yo a Mariana dormida, cenada, todo listo. Y me decía, te vas y te regresas, pero rápido. Entonces iba yo rápido y apenas decía Juan Manuel amén, corría yo para la casa. Y un día él me preguntó, oye, ¿y quién es esa persona? Le dije, fíjate que este muchacho estudió en la Libre de Derecho, pero dejó todo por servir a Cristo. Entonces se impresionó, ¿cómo? ¿Qué edad tiene? Digo, pues es joven como nosotros. Le dije, acompáñame, nada más ve una vez. Acompáñame y ya, yo no te insisto, si no quieres. Claro que yo ya tenía pues orando desde que estaba allí, yendo. Si yo te contesto al día de hoy, desde el punto de vista de lo que yo puedo experimentar al día de hoy, hace 2 o 3 días o una semana, escuché una entrevista que le hicieron a Gándara. Escuché que él mencionó los héroes del silencio. Toda esa gente que está orando por nosotros, aún sin conocerlos. Yo te podría decir en este momento, fueron los héroes del silencio que estuvieron orando por mí antes de que yo pudiera ir a la primera reunión. Cuando él me dice, ¿y a dónde vas? Entonces dijo, no, mira, vamos a un departamento. Y él es un abogado. Él es un abogado que estudió en la Libre de Derecho. Entonces me llamó mucho la atención. Alguien que, habiendo terminado la carrera en esa escuela, que es una escuela de mucho prestigio, cambiara su propósito profesional, cambiara su trabajo profesional, su vocación por predicar la palabra de Dios. O sea, dije, pues eso algo tiene que haber. Es que desde un principio que yo escuché el mensaje, me quedó claro algo que durante 27 años yo no había tomado conciencia, el por qué Jesús tuvo que morir en una cruz. Yo también me quedaba con la idea de que la salvación era por obras, que yo me la tenía que ganar, que yo tenía que hacer cosas suficientes para ganarme la salvación. Y así viví esos años. Yo me consideraba que yo era bueno, porque yo ponía en la balanza lo que yo hacía mal con lo que yo hacía bien, y yo me sentía que era bueno. Por lo tanto, a mí Jesucristo era una persona que no tenía todavía un lugar en mi vida. Me presentan a Jesucristo como esa persona que vino a pagar por mis pecados.
En ese momento cayó ahora sí el 20, como dice, ya con un propósito divino. Sin embargo, yo te quiero comentar, no fue fácil que yo aceptara a Jesucristo. Aunque yo lo entendí, yo no quería tomar esa decisión por lo que implicaba. Y me costaba trabajo. Primero lo que iban a decir en mi casa, cuando en mi casa eran muy tradicional. O sea, cómo yo iba a traicionar, porque para mí era traicionar todos mis principios en los que yo había creído, si yo le entregaba mi vida a Jesucristo. Y así pasaron 3 meses sin que yo hiciera esa decisión, pero siempre yendo cada miércoles a casa de Juan Manuel. Y a Toño Gutiérrez, y fue el que me estuvo dando seguimiento, el que estuvo cerca de mí, hasta que yo pude tomar esa decisión. Éramos pocos, entre comillas, pocas parejas casadas y con hijos. Los discipulados y las prédicas siempre, esas fueron las grandes bendiciones. Y después tratábamos de reunirnos, hacíamos los que ya teníamos hijos, más o menos teníamos hijos de la misma edad, hacíamos algunas fiestecitas y nos juntábamos, digamos, alrededor de los hijos. Casi siempre compartíamos testimonios. A mí era lo que más me gustaba de ir a esas reuniones, ir a escuchar testimonios. Los señores se juntaban a jugar béisbol y había el grupo de los casados, ¿no? ¿Cómo era? Sí, los casados y los solteros. Los solteros. Yo te puedo decir que si algo le reconozco a Juan Manuel, a Chalo, es ese cargo. Dios cómo puso en él, le dio la sabiduría y el cargo por mantenernos unidos y por mantenernos haciendo actividades para que no nos enfriáramos. Es decir, no habiendo tanta actividad por hacer, no habiendo, y solos, ahora sí que solos contra el mundo, éramos los primeros que nos convertíamos. Entonces él tuvo la visión, tuvo el cuidado de mantenernos a todos en armonía dentro de lo que es la vida cristiana, para que el mundo no fuera a atraernos, a jalarnos. Entonces yo le reconozco a Juan Manuel esa parte. Tan es así que cuando nos fuimos nosotros o cuando salimos, gracias a esas actividades y a todo ese compañerismo que tuvimos con los solteros y con los casados, y cómo él tuvo ese cargo para mantenernos, pudimos, los que salimos, pudimos seguir firmes, pudimos seguir en nuestros principios y pudimos seguir manteniendo esta comunión y esta cercanía con Cristo. De tal manera que más que la actividad, que sí es padre, porque hoy cuando los veo en las bodas de todos ellos, yo platicaba con Rafa Benítez y platicaba con varios y nos recordábamos eso, ¿sí? Vic Terrazas y las chicas, todos era el grupo de los solteros. Y ahí están todos, o sea, te puedo decir que, como dice la palabra, y de los que me diste no se perdió ninguno. Hoy, por supuesto, hay muchas más actividades para jóvenes, entre ellos los conciertos y reuniones y grupos de oración y todo. Allá no lo habíamos, en aquella época no lo había, sin embargo pudimos sostenernos como iglesia y mantenernos como grupo. Recibimos a Cristo en el 80 y salimos de la Ciudad de México en el 84. Nos fuimos a vivir a Ciudad Juárez, o sea, propiamente vivimos solamente 4 años con la iglesia, 4 años de discipulado. Y sí fue difícil porque yo me acuerdo que, híjole, sentí que me arrancaban la vida, porque yo decía, Dios, ¿qué va a pasar? O sea, es muy poco tiempo lo que tenemos en Cristo como para permanecer. ¿Qué vamos a hacer allá donde no conocemos a nadie? Y yo recuerdo que esos 4 años fueron, hijos, unos años en los que yo dependí de Dios con todo mi corazón, con todo mi corazón. A mí me había discipulado durante esos 4 años Lupita Gutiérrez, la esposa de Toño, y ellos en ese mismo año, un mes antes que nosotros, se fueron a vivir a Chile. Se fueron de misioneros, y yo me acuerdo que ese detalle fue lo que a mí en lo personal me alentó muchísimo para poderme ir, porque yo me acuerdo que yo tenía mucho miedo, mucha angustia, qué va a pasar. En el fondo de mi corazón no me quería ir. Y yo cuando platicaba con Lupita la veía tan contenta, tan gozosa, cómo se fue deshaciendo de todas sus cosas, de todas, con el gozo y la alegría de que se iba. No vi el discipulado con la importancia que esto implica.
Yo pensaba que el tiempo teníamos mucho tiempo por delante, así que yo no le di a mi discipulado esa importancia que tiene todo discipulado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no fui constante. Cuando de repente, como no conocemos los planes de Dios, a los 4 años, por cuestión de motivo de trabajo, Banamex me manda a Ciudad Juárez, Chihuahua. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, ahora sí, no quisiste darle la seriedad que esto implica. ¿Para qué vas a hacer? Pero bueno, Dios es fiel. Dentro de eso Dios tuvo el cuidado de llevarnos a esa iglesia con una sana doctrina, ¿sí? Con escuela en casa, con el sistema ICI. Y todo esto Dios nos los preparó y nos fue preparando gracias a estas personas, los cuales yo reconozco que Dios nos puso en nuestro camino. Yo reconozco también que yo ni siquiera entendía a veces del todo los mensajes, pero sí me di cuenta que que hablábamos el mismo idioma, sin que yo entendiera a veces el inglés ya tan, vamos a decirlo, tan técnico, tan espiritual, pero hablábamos el mismo idioma, o sea, sin entenderlo había esa comunión, y Dios fue preparando eso. A los 3 años después de esto, que me mandan a Hermosillo, que había 4 opciones. Era ir a Monterrey, donde había un grupo de nosotros. Ir a Tijuana, donde estaba otro grupo, con los Campos y con los Gándara, y había gente allá. Regresar a venir aquí a Guadalajara, aquí estaba un grupo con Bush, con Julio. Y era Hermosillo, donde no había nada. Y entonces yo le dije a Dios, Dios, todo menos Hermosillo. Y Dios contestó, nada más que Hermosillo. Y cuando llegamos a Hermosillo, ahí otra vez volví, ya no tengo esa iglesia que teníamos en El Paso, ya no tengo esos estudios que tenía que haber tomado, pero sin embargo yo no puedo dejar esto que se pierda. Y fue cuando le hablé a Juan Manuel y le dije, oye Juan Manuel, fíjate que me gustaría abrir un grupo en Hermosillo. ¿Por qué no de esas parejas que se están casando? Mándame una pareja para que podamos empezar. Y me dijo, sí, sí te la mando, pero una vez que hayas abierto tú y tengas una iglesia. Por lo pronto ponte a orar y abre tu casa, ponte a orar y ponte a trabajar y ponte a ganar almas. Tú lo sabes hacer. ¿Sí? Y me acuerdo que me dijo, lo que tú tienes es suficiente si Dios lo tiene. Hazlo. Y me puse a orar. Y Dios me dijo, sí, tú puedes hacerlo. Tú puedes. Y así fue como un domingo. Les dije, este domingo yo les voy a compartir. Y empecé a compartirles pues de los estudios que yo tenía y de algunas enseñanzas que durante este tiempo yo había escuchado, había recibido. Pues entonces empecé a compartirles para que en 2 o 3 meses, lo tengo muy presente, viniera la primera pareja a tocarnos a la casa. Porque fíjate que, contrario a lo que yo pensaba, yo dije, voy a tener que ganar a la pareja que va a venir a mi casa, la primera. Y fíjate que no fue así, la primera pareja fue y nos tocó la puerta. Nos dijo, oigan, que aquí comparten el Evangelio, que aquí estudian la Biblia. ¿Sí? ¿Quién te dijo? Pues no supe ni siquiera cuál fue la respuesta, no supe quién le dijo, pero nos gustaría venir. Y llegó él con su familia. Y así como te lo platico, inmediatamente empezamos a compartir con otras personas y sin que nos diéramos cuenta, sin estar a veces conscientes del poder de Dios y de la respuesta de Dios a tus oraciones, el grupo empezó a crecer y crecíamos en familias. Sí llegaba a haber alguna persona soltera, pero en realidad crecimos como pareja, crecimos en familias. Y así fue como este grupo, casi 10 años, estuvimos en Hermosillo con grandes bendiciones, con un cuidado de Dios grande. Y bueno, que el grupo creció al grado de que hay un momento en que yo le pregunto a Juan Manuel qué tengo que hacer con las ofrendas. Yo no vivía de la obra, nadie vivíamos de la obra y se estaba ofrendando. Y me dijo, les voy a poner un reto, les voy a poner que se hagan cargo de una misión de un misionero que era José Manuel Castro en Alemania, el Camarón. Y yo lo hablé con las personas y dije, tenemos este compromiso. Llegó Juan Manuel, llegó Emilio Enderud y llegó el Camarón a la casa. Y Juan Manuel nos dijo, y Emilio Enderud nos dijo, es un privilegio trabajar, ofrendar para la obra.
véanlo como un privilegio. Es algo que yo siempre aprendí, que yo siempre entendí, y desde mi conversión yo sabía que yo tenía que ofrendar, yo sabía que tenía que ayudar, si no era haciendo un trabajo en la obra, cuando menos la parte de lo que Dios me daba, compartirlo con la iglesia. Todos dijeron adelante, y tuvimos ese hermoso privilegio de poder compartir y ayudar en la obra en Alemania. Y bueno, esta parte, el grupo crece, posteriormente pues también por trabajo nos regresamos aquí, nos mandan a Guadalajara, y en Hermosillo se quedan por allá Oscar y Mónica Naya, aquí desde Guadalajara empiezan a apoyar el grupo, entre ellos Oscar Pinzón, muchos años fue a Guadalajara, a Hermosillo, tuvo cuidado del grupo, y así fue como ese grupo permaneció y sigue permaneciendo. Pero otra vez vuelvo a ver la fidelidad de Dios. A los que me diste, ninguno se perdió. Cada vez que pregunto, ¿y qué es de fulanito? Ah, pues está en el grupo en México, que fueron discípulos nuestros y que fueron ganados por nosotros en Hermosillo. Finalmente se abrió la escuela cristiana con Muki. El evento de fin de cursos de Logos siempre nos dieron un espacio a los de Hermosillo. Después también se implementó algo que fue muy importante, que eran las Olimpiadas. Eran eventos deportivos en los que se juntaban las diferentes escuelas que había, tanto de escuelas en casa como de escuelas que se empezaron a formar, porque la primera fue la de Logos con Muki, pero luego se empezaron a formar muchas escuelas con las diferentes células de los diferentes discípulos que tenía Juan Manuel. Todas esas escuelas una vez al año se juntaban a un evento que se llamaba la Olimpiada, en la que participaban todos los muchachos desde chiquitos hasta la prepa. Hacían carreras, salto de altura, salto de longitud, daban la vuelta a todo el estadio. Las diferentes escuelas con su banderita, y ahí íbamos nosotros, los de Hermosillo. Quisiera agregar algo que también Dios puso como parte en mi corazón como grupo, era hacer una campaña en Hermosillo en diciembre, y después nos reuníamos a cenar. Después de la campaña hacíamos nuestra cena de Navidad. Si yo terminara diciéndote, resume la vida de los Cortina, yo la resumiría en una palabra: fidelidad. O sea, Dios nunca, ¿sí? Y al día de hoy, y sé que así será siempre, siempre fue fiel y tuvo cuidado de nosotros en todo momento, cuidándonos porque estábamos lejos de nuestra iglesia, cuidándonos porque estábamos formando una familia, cuidándonos porque abrimos la primera escuela en casa, cuidándonos porque abrimos esa iglesia en Hermosillo, cuidándonos porque se pudo hacer muchas cosas, y todo con el cuidado de Dios y la fidelidad de Dios. En 40 años hemos pasado muchas cosas, pero yo te puedo decir, en todas las cosas que hemos vivido, Dios se ha mantenido y ha sido fiel.